Nuestros hermanos Ariel y Lupita están en una situación un poco complicada. Su hija Cristina está en el hospital, está un poco delicada, entonces sería bueno que oráramos por ellos. Está en terapia intensiva, está inconsciente la muchacha, entonces hay que orar por ella, ¿no? Por su pronta recuperación y también porque el Señor guía a los doctores y guíe también la vida de ellos como familia, ¿no? Adicionalmente, les recordamos, hermanos, el viernes, es el viernes el culto el viernes tenemos un culto de oración, una actividad muy, muy linda. Si usted quiere traer invitados, lo vamos a hacer en ocasión del viernes de resurrección, viernes de crucifixión, ya encontrando las fechas. Y el domingo de resurrección vamos a tener un culto a las 7 de la mañana, ¿sí? Bueno, es un culto de adoración, muchas iglesias lo hacen, y el propósito de hacer esto, hermanos, es la resurrección como tal es el evento más importante en la vida del cristianismo, ¿no? No es la Navidad, no es otro tipo de festividad. La festividad, el acto más importante que hay en el cristianismo es el domingo de resurrección. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana, nuestra fe no tendría sentido, nuestra fe sería un buen intento de moralidad y nada más, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo hacemos a las 7 de la mañana? Pues recordando el evento de que al amanecer nuestro Señor se levantó de los muertos y fue algo caótico, fue algo excepcional, fue algo enteramente emocionante, ¿no? Posteriormente vamos a desayunar aquí mismo, así que usted puede traer chilaquiles y todo lo que me gusta a mí, hermanos. Yo podré compartirles. Ya ven, hermanos, cómo se ponen en ese plan. Pero bueno. Y el objetivo no es sino que juntos nos gocemos en el acto pues mismo de que Dios resucitó de los muertos a nuestro Señor, y el sentido es compartir como hermanos esta experiencia, ¿no? Posteriormente vamos a tener otro culto de adoración, hermanos, así que prepárense para estar casi toda la mañana aquí en la iglesia juntos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces les recuerdo, el viernes a las 7, viernes a las 7, de 7 a 9 el culto de oración por el viernes de crucifixión, y el domingo vamos a tener nuestro maratón de resurrección, empezando con un culto matutino, continuando con un desayuno y posteriormente otro culto de oración. Bueno, de la misma manera los jóvenes van a tener asueto 2 semanas, ¿verdad? Bueno, eso que van a tener asueto es un poco decirlo, porque ya andaban planeando irse no sé dónde, pero el punto es que está suelto, ¿no? Vamos a orar, si me acompañan, por favor. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, porque te ha placido, Señor, darnos tu palabra, revelarte a ti, Señor, como Dios, como Salvador, como nuestro Rey, Señor. Te suplicamos que bendigas este tiempo, te suplico que tu Espíritu nos guíe, Señor, que tu Espíritu nos hable fuertemente, Señor, hacia cómo es que tú deseas que vivamos, Señor, qué es lo que tú quieres que nosotros resolvamos durante tu vida, de tu presencia, Señor. Te suplicamos por tu bendición en este día, te suplicamos mucho por la salud de Priscila, Señor. Te suplicamos que en tu voluntad, Señor, tú la levantes, y finalmente ellos, Lupita, Ariel, muchachos y ella misma, Señor, pueda ver tu gloria a través de toda esta prueba, Señor. Te suplicamos tu bendición para con ellos, en nombre del Señor Jesucristo. Hace algún tiempo estaba leyendo un relato sobre la Segunda Guerra Mundial. Mi familia inmediata, el tema de la historia es bastante apasionada, ¿no? Y luego tenemos ahí debates interesantes entre los hijos, los padres. Finalmente nunca nos ponemos de acuerdo, pero los debates son muy interesantes. Y en una de esas historias estaba leyendo la narración de uno de los soldados alemanes que estuvieron en el sitio de Stalingrado. Ustedes recordarán más o menos por 1940 que el ejército alemán entró en guerra con lo que ahora conocemos como Rusia. Entonces, como parte del plan era sitiar una ciudad que se llama Stalingrado, que está al sur, lo que ahora se conoce como el mar Caspio. Ahí está. Bueno, finalmente los alemanes invadieron, sin embargo ellos no tenían previsto el invierno, ¿no? Ya ven que en Rusia los inviernos no son como aquí. Aquí cuando hacen 12 grados abrigamos al perro, a los niños, pero allá los inviernos son de menos 40 grados, menos 50 grados, ustedes sabrán, ¿no? Hay una pequeña diferencia. Entonces mucho del asunto de que los alemanes hayan perdido esas batallas
se debió a la logística, es decir, no estaban preparados para ese evento, ¿no? Cuando las tropas rusas, al contrario, evidentemente pues ellos conocían el invierno, conocían el terreno, pues armaron una ofensiva que costó muchos millones de vidas. Y ya para retomar la ciudad de Stalingrado, cuando iban a tomar la plaza, el último reducto de los alemanes, había 4 oficiales en un cuartel alemanes. Entonces ellos mandaron un mensaje, porque ellos pudieron haber huido junto con todas las tropas. Sin embargo, la orden que les dieron es: ustedes tienen que resistir hasta el último, ¿no? Entonces él manda un mensaje a uno de estos oficiales alemanes y le dice: díganle a mi padre que lo amo, díganle a mi madre que la voy a extrañar mucho, pero aquí estamos y no nos vamos a mover hasta que pase lo que pase, ¿no? Y en eso se corta la transmisión porque entran los rusos y evidentemente los muchachos murieron. Ahora, ¿qué hace a una persona tener este tipo de lealtad? Pues, ¿qué concepto tiene del patriotismo, del deber como tal, ¿no? Y eso, si lo trasladamos al cristianismo como tal, ¿qué nos podría enseñar, no? Hoy, como ustedes sabrán, ¿qué es lo que conmemoramos el domingo de Ramos, ¿no? Vamos a Juan capítulo 12, si me sigue, por favor. Usted recordará en Juan capítulo 11, una semana antes de que vamos a relatar, ¿qué pasó? ¿Se acuerda que había un grupo, eran 3 hermanos que se amaban mucho al Señor? Era Lázaro, Marta y María. Lázaro había muerto, ustedes recordarán, ¿no? Y cuando murió, le avisaron previamente a nuestro Señor Jesucristo unos 4 o 5 días antes que Lázaro estaba muy enfermo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, en su respuesta de amor, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Se quedó en donde estaba y no fue hacia la tumba, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que el Señor no haya actuado inmediatamente, ¿no? Muchas veces en nuestra desesperación decimos, ¿dónde está el Señor, no? Sin embargo, Dios tenía un plan muy certero, ¿no? Resulta ser que Lázaro muere, va a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos días? 4 días después. Ahora, eso es muy importante, pues, porque en la cultura judía, hermanos, amigos, se supone que bajo la superstición, el alma de la persona duraba rondando el cuerpo 4 días. Entonces, nuestro Señor Jesucristo va al 4.º día, ya cuando se supone, bajo la superstición, que el alma ya no estaba, ¿no? Ya no había ninguna posibilidad para esa persona. Llega, lo primero que le dice María a nuestro Señor Jesucristo, que es que: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto, ¿no? Eso de alguna forma pues es un reclamo, ¿no? Y luego somos muy duros para juzgar las situaciones. Ay, María, ¿cómo es eso? Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos reclamado algo semejante al Señor, ¿no? Señor, si tú me hubieras hecho caso, ¿no? O sea, ahora resulta que yo tengo una mejor opinión acerca de las cosas. Va María, encuentra a Jesús, van muchos de los judíos, parientes, amigos, gente que apreciaba la familia y otros que estaban ahí, van al encuentro con Jesús, ve que están llorando, y hay un versículo muy conmovedor, Juan 11:35, que dice: Jesús lloró por conmoción, lloró por desesperación, lloró por desaliento, por alguna causa de haber llorado, ¿no? El punto es de que él se va secando las lágrimas, le dice algo muy claramente a María, dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Se pone enfrente de la tumba, hace que corran la piedra. Luego la gente que estaba ahí: Señor, pues tiene 4 días, ya de tener un olor malo, ¿no? Muevan la piedra. Y les da una sentencia muy importante, dice: si crees, entonces ¿qué va a hacer? Verás que la gloria de Dios. Muy importante, hermanos. Hay que tener los ojos muy abiertos para ver la gloria de Dios. Y el objetivo de creer o de tener fe no es que sucedan cosas a mi favor. No es de que me den el mejor carro, la mejor casa, la mejor novia, el mejor trabajo, no. El objetivo de creer y de tener fe es ver ¿qué? La gloria de Dios. Y puede ser que en la manifestación de la gloria de Dios las cosas no se hagan como yo las tengo pensadas. Se pone enfrente de la tumba, dice que alza la voz y le dice: Lázaro, ven fuera, ¿no? ¿Qué cree que pasó? Pues la momia salió dando brinquitos. ¿Usted qué hubiera hecho? Yo primero me desmayo, seguramente. Luego me levanto pensando que fue un mal sueño, y seguramente me dé que cuando voy a desmayar, ¿no? El punto es, hermanos, que fue tan conmocionante todo eso,
que dice que muchos judíos que habían ido a ver ese suceso, ¿qué hicieron? Se convirtieron, creyeron en él. Pasa una semana más o menos, las cosas se van dando de tal forma que ya el complot no era solamente para matar a quién, a Jesús, era para matar a quién, a Lázaro. Pero luego dijeron, bueno, muere, resucita, pues bueno, ¿qué pasa ahí, no? Llegamos al capítulo 12, dice, versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a quién, a Lázaro, a quien había resucitado a los muertos. O sea, que iba entrando a Jerusalén junto con quién, con Lázaro. ¿Se da cuenta? Los viajes de nuestro Señor Jesucristo es como un viaje más o menos como un rey que va conquistando los territorios y al final entra a la capital, más o menos verlo de esa manera. Este es el último viaje que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Ya lo van a crucificar. Está en Jerusalén, va entrando a Jerusalén, la ciudad sagrada, va entrando, dice en un pasaje paralelo que él llora sobre Jerusalén, se lamenta sobre Jerusalén. Pero fíjese que lo que dice inmediatamente después, versículo 12, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y aquí ya las cosas se comienzan a poner interesantes, porque dice que una multitud de los que habían venido, y no solamente era gente de Israel o eran judíos nativos de Israel, sino eran de la diáspora. ¿Por qué? Porque iban a celebrar la Pascua, el Seder. Esa festividad era una de las festividades donde se peregrinaba junto con la fiesta de los tabernáculos, junto con el Pentecostés, ¿sí? Entonces había una gran multitud ahí en la puerta, y dice que tomaron palmas y se las pusieron a los pies. Él iba montado en ¿qué? Un pollino. Entonces esto de las ramas de alguna forma era un signo de victoria, como un rey victorioso que entra a la ciudad conquistada, ¿se da cuenta? Y ellos decían Hosana, que eso en hebreo quiere decir sálvanos, o por favor sálvanos, o sálvanos ya. ¿Tú eres qué? Estaban ellos declarando que él era el qué, el rey de Israel, el Mesías. ¿Se dan cuenta? Ahora, evidentemente que aquí estaban viendo al rey de muchas maneras. Muchos de ellos ni tan siquiera creían en él, simple y sencillamente se dejaron llevar por la situación. Otros veían en él a un rey político, un rey que debería de sojuzgar a los romanos y vengarse de todas las cosas que les habían hecho. Otros sí lo veían como ¿quién? Como el rey, el legítimo rey, ¿no? Entonces evidentemente había diferentes perspectivas acerca del rey. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para lo que vamos a estudiar mucho? Ponga su dedo ahí, pero vamos a Efesios capítulo 4. Hemos estado estudiando la carta a los Efesios, y en la carta a los Efesios vemos en los primeros versículos algo muy importante y muy interesante. Pablo está diciendo que Dios eligió a algunos, y que esos que son elegidos los dotó ¿de qué? De toda bendición espiritual para un propósito, para que ellos fueran capaces. Capítulo 3 dice 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, ya habla de un propósito, Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sigue el propósito, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Habla de un propósito. Todas las bendiciones espirituales que han sido dadas por gracia, por fe, delante del Señor, esas nos capacitan a nosotros para que Cristo habite plenamente en nosotros, y en esa plenitud nosotros tengamos conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios nos va a hacer saber qué tan alto, qué tan profundo, qué tan ancho es ¿qué? El amor de Dios para con nosotros. Ese es el propósito. Usted puede decir, bueno, ¿cuál es el propósito de mí para ser cristiano o de ser cristiano? Bueno, aquí ya encontré un propósito. El propósito por el cual yo soy creyente es que yo conozca el amor de Dios, y lo conozca en toda su plenitud, en toda su anchura, en todas sus dimensiones, y que ese conocimiento de Dios me lleve a ¿qué? A que habite completamente Cristo en mí. Ahora dice
capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. Bueno, aquí está hablando Pablo con otro tipo de lenguaje. Él dice que está preso en el Señor y habla de humildad y de mansedumbre. Esto es muy importante porque la humildad y la mansedumbre en el mundo griego, en el mundo en el cual ellos se desenvolvían, tenía que ver ¿con qué? Con esclavos. O sea, un ser libre, una entidad libre, un ciudadano libre como tal, no podía ser manso y humilde. No debía de serlo. Más bien, solamente aquellos que eran esclavos se les permitía ser mansos y humildes. Y además Pablo dice de sí mismo que él está preso en el Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Que él finalmente era un siervo de un Señor. ¿Y ese Señor era quién? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él estaba preso en él. Era su soberano, pues, de alguna manera. Y eso implica mucho, hermanos. Acabamos de ver que nuestro Señor Jesucristo entró como el Rey, como el Mesías, como el Rey de Israel. ¿Tú cómo lo ves a Dios? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Qué concepto tienes de Él? ¿Es tu Rey? ¿Es tu soberano? ¿Estás preso en Él? ¿Eres esclavo de Él? Para eso hemos sido llamados, hermanos. Si tú eres creyente, si tú te identificas como creyente, entonces, y solo entonces, ¿eres qué? Siervo del Señor. Eso quiere decir que para ti la voluntad de Dios, pues es ley, ¿no? ¿O no? Ese es el objetivo de ser creyente. Ser creyente implica que de alguna forma yo soy esclavo del Señor. Y continúa diciendo: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Está hablando de esperanza. Está hablando de que nosotros tengamos confianza en las cosas que van a ser en el futuro. Y está hablando de unidad. Y dice que la unidad solamente la podemos alcanzar dentro de la iglesia si hay humildad, si hay mansedumbre, si somos siervos todos de quién? De nuestro Señor, ¿se da cuenta? Si nosotros rompemos ese concepto de servidumbre, de que eres el Rey soberano, el Rey del universo, y nosotros somos los siervos, entonces carecemos de unidad. Y continúa en el capítulo 17, que es donde nos vamos a centrar. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento enternecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hacemos una pausa y le comento acerca de una persona. Él lo he mencionado, se llama Luis Zamperini. Él era marino, bueno, era más bien, estaba en la Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial. Estamos ahora en nuestras historias basadas en la Segunda Guerra Mundial. Hay él vuela un bombardeo, cae en el mar, están 45 días en el mar, y él hace dos resoluciones en su vida. Una antes de cuando era inconverso todavía. Uno antes de ser militar, cuando era joven. Una de sus resoluciones de vida era: yo quiero estar en las Olimpiadas. Y otra resolución de vida la hizo durante este periodo que estaba 45 días en el mar. Le dijo al Señor: si tú me salvas de esta situación, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Dos resoluciones de vida muy importantes. Continuamos, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Está hablando que el Señor está requiriendo, no es una solicitud, es un mandato. Dice que andemos como es digno del Señor. Ahora, aquí podemos nosotros interpretarlo de muchas maneras, y lo han interpretado de muchas maneras. Muchas personas dicen que andar como es digno del Señor implica que tengamos una vida moralmente buena, cualquiera que sea la definición de eso. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué digo esto? Porque para algunos una vida moralmente buena puede ser diferente que para otros. Para algunos podemos pensar que el púlpito de madera es totalmente iconoclasta, ¿no? Es decir, es energía pura, ¿no? Pero para otros, los púlpitos de acrílico pueden ser aceptables. En cuestiones de música, formas de alabanza, muchos criterios. Pero fíjense que no está hablando de moralidad, no está hablando de cuestiones morales, está hablando de otro tipo de cosas. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús,
en cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí empieza ya una definición, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está hablando de algo muy importante, hermanos. ¿De qué? De renuncia, de negación, de que nosotros dejemos la pasada naturaleza y nos aferramos a la nueva. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 dice: ciertamente aún estimo, más bien desde el 7, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuál es la razón que él estima las cosas como pérdida? El amor a Dios. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces Pablo aquí mismo está diciendo que él estima todas las cosas como pérdida. ¿Qué quiere decir todas las cosas como pérdida? Quiere decir que yo estimo mi trabajo como una pérdida, yo estimo mi matrimonio como una pérdida, yo estimo la novia como una pérdida, yo estimo mi carrera o mis sueños como una pérdida, yo estimo todas las cosas como ¿qué? Como basura. ¿A fin de qué? De algo más excelente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que usted se aferra? ¿Qué es a lo que a usted le da motivo? ¿Qué es lo que a usted le da sentido en esta vida? ¿Una carrera? ¿El sueño de ser cantante? ¿Hacerse rico? ¿El dinero? ¿La belleza personal? ¿La elocuencia? ¿La intelectualidad? ¿La religiosidad? ¿Una buena moral? ¿Un buen prestigio? ¿Un buen nombre? Dice que todo eso lo tiene como ¿qué? Como pérdida. Dicho de otra forma, es carente de valor. No tiene valor. ¿Qué es lo que usted desea en la vida? ¿Cuál es su propósito de vida? Y aquí él mismo está diciendo que todo eso es pérdida. Y si usted se da cuenta, está en el contexto de decir que haya en nosotros el mismo sentir que hubo nuestro Señor Jesucristo. Dice que el cual se despojó a sí mismo, y esas cosas, el sentido de estar en la presencia de Dios, no fue algo por lo cual él se aferró, sino que se despoja a sí mismo y se hace semejante a un hombre. Dice que en esa misma condición él muere, y no solamente muere, sino que es recibido arriba con Dios, y Dios le da un nombre que es sobre todo un nombre para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En ese mismo contexto dice que todas las cosas las estima como pérdida. Todo. Absolutamente todo. Si para usted le es más sensible el fútbol que la comunión con los hermanos, algo anda mal. Si para usted le es más sensible el trabajar para tener dinero y dinero y dinero nunca es suficiente, algo anda mal como en su vida como creyente. Si para usted su prestigio personal es más importante, lo que muchas personas dicen, mi testimonio personal es más importante que la gloria de Dios, algo anda mal. Algo anda mal. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros, todas esas cosas deben de ser basura con el fin de exaltar el nombre de ¿quién? De nuestro Señor, de nuestro Rey. Regresando a Efesios, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestiéndonos o vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando usted viene a los pies del Señor, cuando usted viene, se arrepiente,
el Espíritu Santo viene a su vida, sucede algo muy importante, y debe suceder algo muy importante. Usted es transformado. Usted es una nueva criatura. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted es creyente y su vida sigue igual de como siempre ha sido, usted tiene los mismos deseos, las mismas intenciones, algo anda mal. ¿Por qué? Porque el negocio de ser creyente, el objetivo de ser creyente es reproducir la persona de Cristo en nosotros. Somos cristianos. El carácter de Cristo en nosotros. Somos una versión de Cristo. Ese es el objetivo de Dios. Usted entenderá muy claramente que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y la santidad no se refiere a que usted sea moralmente bueno, sino que usted esté completamente controlado por el Espíritu Santo, en toda circunstancia. En toda circunstancia. ¿Se da cuenta? Y dice que en contraposición aquí, las personas que viven bajo el viejo hombre son controlados ¿por quién? Por sus deseos. Por sus deseos. Y usted dice, no, a mí los deseos no me controlan. En los seres humanos somos seres de deseos y nos controlan los deseos. ¿Qué tal cuando yo deseo ser el primero en la clase? Pues me pongo a estudiar. Y puede ser que aún estudiando, pues no sea el mejor de la clase. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago trampa? ¿O no? O si no hago trampa, bueno, pues al menos le hago la barba al maestro. Maestro, aquí está su manzanita, aquí está su botellita, pero los deseos nos consumen, ¿o no es cierto? ¿O qué tal aquel novio, aquel muchacho? Porque se dan cuenta que las muchachas luego te tienden a ser destructivas. Ven al muchacho más rebelde de la escuela, al que saca peores calificaciones, al que es más grosero, y dice, estoy enamorada de él. Y a los que éramos más serios, y nos toman en cuenta. Pero normalmente, ¿qué es lo que sucede? Esos deseos consumen a la muchacha y la muchacha se pone más guapa y todo eso con el fin de obtener un deseo. Los hombres somos iguales. Finalmente, hermanos, aquí el punto es que el pecado es una cosa tan profunda, que está tan entretejida en nuestro ser, que nos controla. Nos controla. Dice que en contraposición nosotros tenemos que despojarnos de eso y asirnos del nuevo hombre que ha sido creado por quién. Y ese nuevo hombre no obedece a esos deseos. ¿Obedece a quién? A los deseos de Dios. Sí, muchachos y muchachas, no se dejen dominar por los deseos. Ustedes tienen que dejarse dominar ¿por quién? Por la voz del Espíritu Santo. Hombres y mujeres, lo mismo. Nosotros ya no estamos para perseguir esos deseos. Si vamos a andar con dignidad delante de Dios, nuestros deseos tienen que estar enfocados ¿en quién? En la gloria de Dios, en la persona de Dios. Y puede ser que en esa búsqueda, en esa lucha, en ese batallar con nuestra carne, nuestra vida y nuestra seguridad estén comprometidos. Pero nosotros lo debemos de tener como un alto privilegio. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos en la encrucijada de dar gloria a Dios, aún en las peores circunstancias. Y el Señor nos ha tenido, ¿por qué? Por dignos de eso. Entonces, hermanos, a eso hemos sido llamados. Continúa diciendo el versículo 25, por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, la mentira. Yo dice, no, pues si yo nunca digo mentiras. Bueno, puede ser. Pero ¿qué tal las verdades a medias? Como decía con los muchachos, las verdades a medias también son mentiras. ¿Por qué? Porque de alguna forma la verdad a media, y Alexis estaba en esa definición, la verdad a media son las cosas que nos convienen, ¿no? Lo que no nos conviene lo rasuramos, lo hacemos a un lado de los hechos y decimos solamente las cosas que nos convienen, ¿no? ¿El deseo de qué? De asegurarnos nuestro propio prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la omisión de la verdad es mentira, ¿no? Y continúa diciendo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el ira sobre vuestro enojo, el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Si usted se da cuenta, está hablando un estilo de vida, está hablando un estilo de vida íntegro delante del Señor, un estilo de vida que busca el gozo y el placer de una relación con Dios, pero un estilo de vida que adicionalmente da gloria al nombre de Dios. Un estilo de vida donde es recto, donde hay integridad, donde de alguna forma, aun cuando Él se vea comprometido, hace las cosas que son correctas. ¿Qué pasó con esto de las palabras corrompidas? Y aquí con los mexicanos, nuestra cultura, las palabras corrompidas es el pan de cada día, ¿no? Y las variedades que ustedes quieran. Luego nos escudamos diciendo que son las intenciones. Yo puedo decir esto, pero lo que ofende es la intención. No, hermanos. Haga a un lado ese pensamiento. Las palabras corrompidas son lo que son y hay que admitirlo como que es, ¿no? Y no solamente las palabras corrompidas. ¿Qué tal los chistes de doble sentido? ¿Qué tal los chistes de doble sentido? También es corrupto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque está diciendo que en vez de eso, en contraposición a llevar una conducta de ese tipo, nuestras palabras deben ¿de qué? De ser edificantes. ¿Qué quiere decir que sean edificantes? Que procuren el crecimiento espiritual de la otra persona. Si esa persona no es creyente, evidentemente la edificación para esa persona sea que el Señor alcance a esa persona, ¿no? Y se da cuenta que muchas veces, yo tenía un amigo que decía que la única Biblia que van a leer muchos de esas personas son sus vidas. Usted es un embajador de Cristo, si usted es creyente. Usted es un embajador del Señor. Y lo que vende usted es lo que vende el Señor. Y yo no creo que el Señor se dirija a otras personas, a otras entidades, con palabras corrompidas, ¿no? Con chistes de doble sentido, o con mentiras. Se aguanten. Es un estilo de vida. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Un estilo de vida. ¿Qué sucede cuando nuestros derechos son tocados? Algo muy simple. Cuando la cajera del Walmart se está pasando de lista. ¿Ya ves? Las risitas nerviosas. ¿Qué pasa? Somos muy prestos para decir, no, usted, que viene aquí a hablar con el gerente. ¿O no? No, ya vemos algunos de que ya hasta nos pintan la raya, ¿no? Ya estamos monitoreados. Desde que entramos en la tienda y dicen, no, mira, cuidado, ahí viene. ¿Ya ven? En contraposición a eso, nosotros deberíamos ¿de qué? De ser mansos, de ser humildes, de presentar gracia delante de esas personas, de poner la otra mejilla ¿cuántas veces? Todas. ¿O qué tal cuando la señora que se viene pintando en el carro se nos atraviesa? La santa ira de Dios, ¿a poco no? ¿Sí o no? Bueno, o el señor que viene hablando por teléfono también. Y nosotros, es que... ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué somos tan sensibles cuando pisan nuestros derechos? No es porque seamos mexicanos, es porque hay orgullo en nuestras vidas. Es porque nosotros nos consideramos más importantes. Es porque somos idólatras. Y esa es la razón. Y está hablando aquí de sumisión al Señor, de sumisión al Rey. Y está dando por sentado que los creyentes se someten al Rey, que los creyentes aman al Rey, que los creyentes son siervos del Señor. ¿Se da cuenta de eso? Pablo lo está dando por sentado. Además dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Ahora, ser benignos, ¿qué quiere decir ser benignos? En contraposición a lo que dice que se quite de nosotros toda malicia. Y toda malicia es buscar el mal en cualquier medida a otra persona. Buscar el mal en cualquier medida a otra persona. Ojalá te mueras. Malicia. ¿O no? Ojalá choques a la siguiente.
malicia. Dice que en contraposición nosotros tenemos que ser como benignos. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Y no como sarcasmo, con sinceridad. Que el Señor te bendiga. ¿Sí o no? Es un estilo de vida. Somos creyentes. Y si continúa diciendo, han de ser benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué quiere decir misericordiosos? No darle lo que merece, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser misericordiosos, hermanos? Porque si de gracia obtuvimos, ¿de gracia qué? Damos. El Señor, ¿cómo se ha portado con nosotros? ¿Nos ha dado lo que merecemos? Por ahí, nosotros qué éramos delante de Dios. Yo les recuerdo, hermanos, a todos nosotros, a todos ustedes, que nosotros éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y que el sentimiento que Dios tenía como para nosotros es que éramos hijos de ira, según la misma carta de los Efesios. O sea, estábamos en la ira de Dios. De ahí nos rescata el Señor por su amor, nos sella con el Espíritu Santo y nos adopta en la familia de Dios, la carta de los Efesios. Dios obró esa misericordia para nosotros, y lo que Él espera de nosotros es que nosotros obremos esa misericordia. ¿Con quién? Con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado injustamente, totalmente, Él perfectamente pudo haber dicho: Señor, extermina la raza humana, y hubiera sido justo. Sin embargo, nuestro Señor, ¿qué dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y nosotros? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora fíjense que aquí no está hablando de que debe haber un límite, porque luego nosotros le ponemos justicia, límite a la justicia. No, es que ya se pasó, ya es demasiado, alguien le tiene que poner un alto. No. Dice: perdonadnos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? ¿Cuántas? Ve que no hay un número. Aquí hay una medida. Dice: porque Cristo nos perdonó ¿cuántas veces? ¿Qué es lo que nos ha perdonado? Hermanos, el concepto de pecado dentro del cristianismo es un poco distorsionado. Nosotros pensamos que pecado como tal son actos moralmente malos, y por eso hay pecados que son más graves que otros, ¿no? Si viéramos el pecado de la pornografía como tal, pues lo escandalizamos y decimos: pero ¿qué tal un mentiroso? No son mentiritas blancas. Hermano, el problema del pecado como tal es que corrompe cada fibra de su ser, y cualquier pecado lo separa de la persona de Dios, cualquiera. Entonces nosotros somos muy indulgentes con los pecados y muy duros con otros, porque los vemos desde una perspectiva moral. Pero espiritualmente, cualquier pecado, cualquier área, escuche muy bien, cualquier área de su vida en donde usted no ame perfectamente a Dios, es pecado. Porque Dios de usted demanda un amor perfecto, total, absoluto, un amor de rendición, que no haya nada que usted no pueda dejar por amor a Dios. Así. Si usted no lo ama de esa manera perfectamente, entonces hay pecado en su vida. Y el pecado tiene muchas manifestaciones: mentira, ira, enojo, lujuria, muchas cosas. Ahora, el sentido y el desafío hacia la pureza no va en el sentido que yo no vea pornografía, o que yo vea a una persona con malicia, no. Va en el sentido que yo no diga mentiras, que yo no robe, que yo no asesine, que yo no odie, que yo no tenga envidias, que yo no vea de una manera adecuada a las personas, que yo no vea pornografía. ¿Se dan cuenta? Es un paquete completo. No es que yo me tengo que dejar de esto y dejar estas cosas, sino que yo simple y sencillamente como creyente se espera que yo deje todo. Toda la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza estaba llena ¿de qué? De todo eso. Ahora, hermanos, esto es una lucha, evidentemente, y lo es, porque desgraciadamente seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa y pecamos, ¿sí o no?
lo hacemos. Y desgraciadamente es algo que sucede en nuestras vidas. Sin embargo, el Señor espera que nosotros nos mantengamos unidos a Él, en comunión continua con Él, en una devoción continua con Él, que es lo que de alguna forma nos dará el control del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Dios espera que usted sea humilde, que se humille debajo de su mano y que espere la dirección de Él. Muchas veces, hermanos, muchas veces la dirección del Señor tarda mucho tiempo. Un ejemplo para los muchachos: muchas veces los muchachos oran por una pareja y oran 15 minutos y dicen: el Señor ya me mostró, esta es la mujer con la que yo me voy a casar, y la mujer anticristiana es, pero se va a casar con ella. Y como muchas veces les he dicho, el factor tiempo para Dios no es tiempo. Un caso muy claro: ¿cuántos años esperó Moisés para que él fuera el líder que el Señor le había dicho que iba a ser? ¿2 días? Estudió en el seminario, estudió en el instituto, se graduó de doctorado. 40 años. 40 años. ¿Y sabe en dónde lo preparó Dios? En el desierto. ¿Haciendo qué? Apacentando ovejas. Porque él iba a ser un gran apacentador de ovejas. ¿Se dan cuenta? Mientras tanto, el Señor lo fue fortaleciendo en otras cosas. ¿Se dan cuenta? Hermanos, la vida del creyente es así, es una vida de renuncia. Si el Señor lo ha llamado a ser creyente, lo ha llamado a estas cosas. Lo ha llamado que usted se despoje, que usted renuncie, que usted no valore estas cosas como cosas que valorar, sino que usted valora el nombre de Dios, la persona de Dios, la presencia de Dios en su vida como su más grande tesoro. Como su más grande tesoro. Luis Zamperini hizo 2 determinaciones en su vida. Una es ir a las Olimpiadas, y otra es que si el Señor lo salvaba del naufragio que había vivido, lo iba a servir toda su vida. Pues él finalmente fue a las Olimpiadas, y fue en las Olimpiadas del 36, conoció a Hitler. Entonces, bueno, dice que Alemania le causó una gran impresión porque era el país más limpio que había visto. Seguramente no conocía el Distrito Federal, pero bueno, así es. Sí. La segunda determinación fue un poco más complicada. La segunda determinación fue un poco más complicada, porque él prometió que si el Señor lo salvaba de ese asunto, le iba a servir toda su vida, pero en ese momento él no era creyente. Lo rescatan los japoneses, vive toda una miseria ahí de ser prisionero de guerra. Hay una película que se llama Inquebrantable, donde él lo intentan quebrantar, pero no se quebrantó. El punto es que regresa a los Estados Unidos, conoce a una persona, se casa con ella, pero él entra en una depresión postraumática, en alcoholismo, profundo alcoholismo, violencia doméstica, todas estas cosas. Están a punto de divorciarse, y en eso, en Los Ángeles, donde ellos vivían, había una carpa y era una campaña evangelística. La esposa le dice: vamos. No, yo no voy. Tú sí necesitas eso, yo no. Fue la esposa, y efectivamente ella lo necesitaba. Ese día ella entrega su vida al Señor. Pero ya Luis ya la veía diferente, ya no la veía igual. Entonces, en base a la insistencia de su esposa, y él mismo diciendo, en base a lo que había cambiado en un día, en 2 días, pues vamos. Él también va, y cuando el predicador se para y dice: tú te tienes que arrepentir de tus pecados, dijo: no, aquí, de este lugar yo no soy. Se fue. Su esposa le suplica otra vez: por favor, vamos. Va, y le dice: mira, cuando el predicador comience a hacer una invitación, yo no voy a salir. Va, el predicador comienza a hacer una invitación hacia el altar y decir: aquel que quiera venir a rendir su vida, ven. Se separa, va caminando hacia el pasillo, hacia el exterior, y en ese momento recuerda. Recuerda que él le dijo al Señor: si tú me salvas, yo te voy a servir toda la vida. El Espíritu Santo lo llevó de la puerta al altar.
se hinca delante de Dios y entrega su vida. ¿Y qué creen? ¿Le sirvió toda su vida? Comenzó a crecer, comenzó a asistir a una iglesia, comenzó a testificar, comenzó a buscar el perdón, no solamente de él mismo, sino también de aquellos que le habían causado tanto daño. Perdonarnos unos a otros, no obrar con malicia, sino obrar por el bienestar de las otras personas. Regresa a Japón, busca a las personas, a los generales japoneses que lo habían torturado, los perdona. Eso es parte de ser creyente. A eso ha sido llamado usted. A eso he sido llamado yo. Para que nosotros comprobemos el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. En nuestras vidas. Por último, hermanos, yo no soy una persona que sea muy creyente a los llamados al altar, ni mucho menos. Sin embargo, ayer a los muchachos, por ciertas circunstancias, tenía la idea, no de retarlos, porque tampoco soy muy dado a los retos, sino de hacer un llamamiento. Un llamamiento a que usted haga una resolución de vida. ¿Qué quiero decir con esto? 4 cosas en donde usted resuelve o acuerda con el Señor lo siguiente. Por ejemplo, dice: hoy resuelvo delante de Dios que viviré mi vida de tal manera que su nombre sea glorificado, y que el sentido de ella, de mi vida, siempre sea en la búsqueda del gozo que Dios imparte a quien busca en su rostro. Un segundo compromiso sería: hoy resuelvo delante de Dios no desperdiciar mi vida en la búsqueda de los placeres que ofrece este mundo, sino en la búsqueda del supremo placer que produce vivir continuamente en comunión con Él, así sea que mi vida misma esté en juego por ello. Una tercera resolución sería: hoy resuelvo delante de Dios que no tomaré un paso de vida, muchachos, escuchen bien esto, sin antes estar seguro que es la voluntad de mi Señor, y de saber que lo que decido es para la gloria de su santo nombre. Por lo tanto, esperaré pacientemente que Dios me muestre sus caminos en oración, meditación y profunda humildad. Y una última resolución dice: hoy resuelvo delante de Dios que buscaré el profundo bienestar de mi prójimo, aunque mi bienestar se vea comprometido. Buscaré la edificación de mis hermanos en la fe, así como de los miembros de mi fe. Si usted desea hacerlo, tengo 30 hojitas, viene un nombre, una firma, y usted se la lleva a su casa. Algún día, hermanos, cuando usted esté en la profundidad de la desesperación de la batalla espiritual, levante los ojos y vea lo que usted resolvió delante de Dios, como un compromiso delante de Él. Vamos a ver. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, y ahora, Señor, te suplicamos que nosotros podamos dedicar nuestra vida a ti. Finalmente, Señor, sea que te reconozcamos como Señor, no, tú lo eres, Señor, sobre todas las cosas. Y tú demandas y exiges de nosotros, Señor, un amor incondicional, una lealtad total, un compromiso de vida, Señor. Yo te suplico, Señor, que tú toques nuestros corazones, que finalmente nuestra vida esté dedicada a ti todos los días, y que en ello nosotros tengamos mucho gozo. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere tomar una hojita, que no parece.